Muchas gracias, señoras, señores, buenas tardes. Este es un afortunado cierre de un ciclo, de uno que empezó formalmente hace un par de meses. Entre el 20 y el 24 de junio se dieron cita en la ciudad capital de esta gran República Mexicana, juristas venidos de otras partes de América Latina y de España para ofrecernos sus puntos de vista, sus apreciadas formas de ver la Constitución mexicana desde una perspectiva histórica. Pero lo más importante, no solo de ese registro de lo acontecido, sino una inteligente visión de lo que podrá acontecer. La Junta de Coordinación Política, síntesis y representación del pluralismo de la Cámara de Diputados, ha convocado a un sinnúmero de eventos para conmemorar. Esto es, para llevar a cabo un ejercicio de memoria en común, no solo por cuanto ocurrió hace 100 años, sino para advertir, registrar, analizar y ponderar lo que ha ocurrido durante 100 años. Por eso, en este cierre de ciclo estamos muy agradecidos con las y los juristas que nos regalaron sus reflexiones y los plasmaron en documentos apreciables, y esta misma tarde con el Archivo General de la Nación, con doña Mercedes de Vega, su directora general, que nos acoge en este espléndido recinto, en esta rotonda extraordinaria, mucho más que centenaria. Gracias a mis amigas y amigos de la mesa principal por por prestarnos su prestigio y ponerlo al servicio de México. La Constitución, la coloquialmente conocida como la Constitución del 17, no solo está vigente, es decir, no solo tiene la fuerza normativa que le da su carácter formal, sino está viva, vigorosa, que significa fuerte, a punto de cumplir un siglo de ser norma suprema y también aspiración de los mexicanos. Contiene no solo lo que Carl Schmitt llamó las decisiones políticas fundamentales, sino algunas notas que vale la pena destacar. Heredó el liberalismo político del 57, reforzó el republicanismo, incorporó una robusta visión social después de que un movimiento político devino en reivindicaciones populares. Fue reconocida como la primera constitución político-social del mundo, pero lo más importante, que en prácticamente un siglo, cada generación ha hecho su aportación al texto fundamental. Durante muchos años, durante prácticamente 80, un sistema político de corte verticalista, con un partido político hegemónico casi único y una figura presidencial prácticamente omnipotente, la Constitución recibió no muchas reformas y adiciones. Pero en 1997 llegó el pluralismo a tutiplén, primero a la Cámara de Diputados y en 2000 al Senado de la República. Y es importante destacar que lo que para unos era un problema, un desafío o un escollo, para otros se convirtió en una oportunidad. 312, es decir, casi la mitad de las 699 reformas constitucionales que han tenido verificativo en este tiempo, se realizaron en los últimos 20 años y 145 en el presente sexenio. Hemos aprendido, quienes somos afectos a la democracia y a la construcción de consensos, hemos aprendido a hacer de la pluralidad política productividad legislativa. Y justamente nuestro mecanismo, previsto por cierto en la propia Constitución, que le da un carácter dúctil, como lo sugiere Zagrebelsky,
ha permitido que la Constitución se ponga al día, permitiendo que las diferentes maneras de ver a México y su relación con el mundo, la relación del poder con los ciudadanos, se puedan procesar en forma armónica, sosegada y, muy importantemente, por la vía que la propia Constitución establece. Por eso, desde mi perspectiva, lo importante hoy es no echar la vista atrás y ubicarnos hace 100 años, sino en una especie de continuum de 100 años, advertir y destacar de lo que hemos sido capaces los mexicanos. Es con esta visión que convocamos a este evento de corte académico y de profundo contenido político en la acepción más amplia, más generosa y más incluyente de la palabra. Hoy presentamos la materialización de la obra inmaterial, del conocimiento, la experiencia y las propuestas con las que muchas de ustedes nos hicieron el favor de obsequiar. Y el reto es difundir de manera no solo práctica, sino, déjenme decirlo, bella, lo que tantas hicimos para destacar la efeméride. Quiero, porque es una expresión de justicia, agradecer la generosa participación, la capacidad de convocatoria, el cariño y el respeto ganado a pulso por don Jorge Fernández Ruiz, que gentilmente estuvo al frente de esta obra. Gracias, querido don Jorge. Felicidades al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, dirigido de manera eficaz y muy digna por Sadot Sánchez Carreño y todo el equipo que le acompaña, por ser el motor impulsor de este gran evento académico. Compila esta obra al menos 46 colaboraciones de expertos nacionales e internacionales en torno a las fuentes históricas de la Constitución del 17. Esta Constitución, que justamente por esa sabia porque tiene origen e inspiración popular, adecuación que se ha hecho durante este tiempo. Se fortalecieron los derechos ciudadanos incluso en detrimento de algunas capacidades gubernamentales. Se redistribuyó el poder de un ejecutivo fuerte. Hoy tenemos un ejecutivo ciertamente vigoroso, pero un poder legislativo que hace valer su pluralismo y su colegialidad, y un poder judicial como nunca garante de la constitucionalidad y ahora cuidadoso del respeto de la convencionalidad. Tenemos un sinnúmero de organismos constitucionales autónomos y, en síntesis, derechos fundamentales ensanchados. El principio pro persona, con todo lo que esto significa, en pocas palabras, de la verticalidad de otrora, pasamos a una horizontalidad afortunada, generadora de equilibrios y favorecedora del derecho de los ciudadanos. Por eso, hoy estamos contribuyendo a la consolidación de un constitucionalismo democrático y ciudadano, y una manera material, tangible, es la puesta al servicio de la comunidad de esta magnífica obra que ahora todos tendrán a su disposición, en la que ha tenido una extraordinaria participación el editor librero Miguel Ángel Porrúa, a quien felicito y agradezco por su profesional trabajo a favor de esta causa noble. La Cámara de Diputados, en su afán por sumar esfuerzo a esta conmemoración nacional, ha emprendido un ambicioso trabajo editorial
que en los siguientes días se habrá de dar a conocer en su conjunto al menos 27 obras, 32 volúmenes, un mural escultórico ubicado ya en la Plaza de la Constitución que habremos de inaugurar en justamente una semana. El retrato en alto relieve de los 218 constituyentes que participaron en el histórico encuentro de Querétaro. La efigie, por supuesto, por elemental justicia, de Venustiano Carranza al presentar la iniciativa de reformas y adiciones en el principio a la Constitución Federal de 1857. Icónicas imágenes del Teatro primero Iturbide y ahora de la República, en el que se advierte el trabajo vigoroso y activo de los constituyentes. En pocas palabras, es una manera activa que va mucho más allá de las expresiones protocolarias de solazarnos como mexicanas y mexicanos, de estar consolidando un constitucionalismo democrático y ciudadano. Porque el poder democrático, aquí ya referido por Patricia Galeana, tiene que ver con mucho más que una visión política de la democracia. Se relaciona con un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano, como dice, por cierto, el artículo 3º constitucional, lo cual acredita que no es casual que esta expresión, que no es una norma jurídica, sino un principio compartido, esté en el artículo relacionado con la educación. Qué fortuna, pues, que estemos compartiendo este reto y esta oportunidad para conmemorar 100 años de lo que yo llamo la expresión jurídica del poder democrático. Hay tantos conceptos, más que definiciones de democracia, como gente que se atreva a formular alguno. Yo también lo hago. Porque el poder democrático es al final no solo la acreditación de que se obtiene por la vía democrática, es decir, por la decisión libre de los ciudadanos, sino en el ejercicio democrático del poder. Es decir, un ejercicio apegado a la ley y un ejercicio que se mide por su eficacia. Es decir, no solo por el legalismo, sino con una visión teleológica del derecho. Quiere decir que se relaciona con los fines, con los resultados concretos, porque puede haber actuaciones perfectamente ajustadas a la ley y paradójicamente injustas. Tiene que ver entonces con una contemporánea manera de pensar la democracia. Tiene que ver con que nuestro texto sea comprensible para todos, que delimite el poder del gobernante y expanda el poder del ciudadano, que cree mecanismos e instituciones para garantizar el ejercicio de los derechos básicos de los ciudadanos, muy importantemente, con la existencia de controles y garantías constitucionales en manos de tribunales especializados y, por supuesto, un interminable e inacabado catálogo de derechos fundamentales. Aquellos que están consignados en el texto, aquellos otros que adoptamos por la vía de la convencionalidad y todos aquellos que segundas, terceras y ulteriores generaciones de derechos vayámonos dando en el orden jurídico nacional o adoptando en esta actitud siempre abierta al mundo, en el sistema de las Naciones Unidas y en cuanto mecanismo participe México, adicto como es a la democracia, a la libertad, al respeto por los derechos fundamentales. Por eso, amigas y amigos, otra vez doy las gracias y con ello voy a terminar. Doy las gracias, por supuesto, al Archivo General de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su participación entusiasta a título individual de algunos de sus integrantes, especialmente de la Sala Superior, encabezados por su presidente Constancio Carrasco,
También al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que en Patricia Galeana tiene a su mejor directora, y porque además cuenta con nosotros para que la conmemoración, esta expresión en la que ya estamos vinculados todos, tenga el éxito que los mexicanos de hace 100 años, pero más aún que los mexicanos de ahora mismo estamos esperando. En el tiempo por venir, y con ello termino, el llamado, la aspiración, el reto es a vivir una cultura constitucional. Lo más complejo, que es el cambio de mentalidad que precede el cambio de actitud, el apercibimiento que el Estado de Derecho no es un estado de situación. El Estado de Derecho es el apercibimiento, la convicción de que vivimos todos en una situación en la que por encima de expresiones caprichosas, voluntaristas, coyunturales, está la fuerza de las instituciones y la fuerza de la Constitución, que no son otras sino la fuerza de México. Muchas gracias. Gracias, diputado César Camacho.